Buenas noches, profesor Teodulo Arce Castillo. Soy el alumno Gaspar Urbina Jeffrey de la carrera de Aviónica y Mecánica Aeronáutica del sexto siglo. En esta oportunidad le hablaré sobre el Laboratorio 1 y el Laboratorio 4 del curso de Aviónica. Antes de comenzar a comentarles sobre laboratorios, siempre recalcar lo del tema de seguridad con respecto a nuestros EPPs y nuestra implementaria adecuada. En este caso el overol y los zapatos, y si en caso fuera necesario el trabajo, el casco. Y ahora por pandemia, usar la doble mascarilla. También con respecto a la seguridad es el ATS, lo cual es una hoja de trabajo donde registramos todos los peligros que encontramos en nuestro centro laboral o en nuestro caso en nuestro taller que es en nuestro instituto. Como primer laboratorio, en la primera laboratorio como actividad número 1 realizamos el osciloscopio. Para ello primero teníamos que dirigirnos a su manual. En el manual nos indicaba todos los funcionamientos de cada uno de sus botones y perillas que éste tenía para poder realizar nuestras pruebas. Dentro de nuestras pruebas nos pedían hallar la modulación, la profundidad de modulación para determinar todos nuestros parámetros, y con ello, para poder determinar eso, en nuestra pantalla nos salía la onda que teníamos que analizar y cada uno de sus datos, como la frecuencia, el periodo, el valor pico y la medición de cada cuadrado para hallar todos esos datos. En mi caso tuve que analizar, acá está la foto de mi osciloscopio, y tuve para la modulación, como se puede observar acá, es esta fórmula la cual aplicamos. Y al aplicar esta fórmula nos da un valor de 0.778, como se muestra acá, 739. Pero este valor, al indicarnos el valor, está fuera de la ideal, por así decirlo, ya que el ideal es de 80 a 90. ¿Y por qué no de 100? Porque al llegar al 100%, como se observa, esta es una modulación del 100%, está perfecto la señal, la onda, pero cuando llega a su eje 0, este de acá tiende a cortarse, a perderse la señal. Es por eso que no puede ser al 100%. Por ello es recomendable del 80 al 90 con respecto a su onda. Como también analizamos con el osciloscopio en AM y FM. Estos valores teníamos que identificarlo con respecto a su valor pico a pico, su periodo, la frecuencia y el voltaje mínimo que este nos botaba. Para ello teníamos que para realizar el tiempo, se hacía la fórmula periodo por el número de cuadros. En mi caso era 354 mi periodo y el número de cuadros era 2.5. Nos daba, al multiplicar esto, nos daba el 8.85 en mi caso. Esto me ayudaba para poder determinar junto a mi porcentaje de lo que tenía para analizar. Como actividad número 2, como se muestra acá, hicimos del RAM test el NAV el 402AP. Lo cual de igual forma, para poder analizar teníamos que primero ir al manual y verificar, como se muestra acá, el funcionamiento de cada uno de los botones y entenderlo para qué sirve y por qué realizamos ese funcionamiento. Como se puede observar, acá está de cada uno de los números el control, monitor del motor, su monitor meter, su función, el switch, y es así sucesivamente. Lo primero que se rescata y se resalta acá, que este instrumento o prueba que se realiza, la ventaja es que nos da que no es necesario desinstalar ningún equipo para poder realizar estas pruebas. Estas pruebas, lo bueno que se realiza es una simulación como si estuvieras haciendo con torre de control, verificando que esto esté correctamente todos los funcionamientos de la aeronave. Para ello también lo importante era de que la desviación en el indicador, bien, solo podíamos trabajar en ILS o LOC, porque si agregábamos otra más, digamos el glide slope, este se anulaba y se iba automáticamente al localizador. Esto nos indicaba que no podíamos hacer funciones combinadas. Sí o sí teníamos que hacer funciones que determinen que solo estemos haciendo un solo trabajo con respecto al log o al ILS. Como tercera actividad del laboratorio número 1 hicimos el RAM test, el ATC 600. De igual forma, tuvimos que leer su manual, el cual está acá, y verificar que cada uno esté correctamente, ya que este de acá también teníamos que saber el funcionamiento de cada una de sus perillas y por qué era que movíamos esa perilla para estar correcto con respecto al trabajo que estamos realizando. Como se observa, el dato más destacado de el RAM test es de que tiene dos modos. El modo AC
Code y el modo AC Alti. Como se puede observar acá, ese modo está en la parte de acá. Y esos dos modos son los que más trabajamos con respecto a la aviación, o son los que más usamos en este tipo de pruebas. Y acá está la imagen del equipo, como se puede observar. Estas luces nos ayudan también a determinar con respecto a sus valores. Con respecto a esto de acá, es lo que vamos a trabajar, si ya sea en altas o en bajas. Lo más resaltante es esta parte de acá, que vamos a identificar con qué vamos a trabajar. Y como mencioné, el AC Code y el AC Alti. Como acá están todos los datos principales, los más relevantes. El voltaje de operación, es importante saber el voltaje de operación. El circunbreaker de protección, ya que este de acá tenemos que proteger el equipo para que no se malogre. La altitud máxima de operación, su rango máximo de operación, para poder tener lo mismo de los valores máximos y los valores más importantes al realizar nuestra prueba. Con respecto al laboratorio número 4, realizamos la teoría de Ohm y la de Kirchhoff, lo cual era del generador. En esta imagen de acá, como podemos observar, tenemos al generador, al circuito más básico, por así decirlo, para poder entender. Este circuito tiene una batería, la cual uno está conectado a tierra y el otro positivo va por un máster solenoide. El máster solenoide es el mismo funcionamiento que el relay. La única diferencia es que este de acá solo cuenta con un contacto, lo cual al estar acá y este se une a tierra y hace que esto de acá se una. Un metal se une a estos dos y haciendo pasar. El bus, como ya se sabe, es la conexión. Para ello también tenemos uno que indica, como se puede ver acá, el add switch, que al cerrarse viene este de acá, y este de acá también, en caso de sea emergencia, hay un, por así decirlo, un auxiliar. El auxiliar es que en caso se malogre el conector principal. Como se puede observar, y este de acá sale al regulador. El regulador sale al F1 y el F2 está conectado a tierra. Es por eso que este de acá ya hace el funcionamiento por interno, que acá hay un relay o una bobina, y este de acá hace su funcionamiento igual. Y así es el sistema de operación. Esto de acá teníamos que entender, ya que era importante, porque lo primordial para en el módulo poder determinar nuestra falla era entender el funcionamiento de este. En mi caso, el profesor me puso una falla, la falla número 2 en el módulo, lo cual al medir mis primeros datos, en apagado la batería está en 11.95, como se puede observar, y en el campo magnético, en el F, está a 11.92 y en la salida 11.90. Cuando lo prendió el profesor, la batería estaba en 14.52, el campo magnético 9.75 y la salida 14.60. Igualmente la falla. La falla está en 12.40, 12. Al ponerlo la falla del profesor, estos fueron mis datos, lo cual todo era igual y tenía que determinar por qué era. Y lo que yo determiné, la conclusión que yo saqué con esta falla, es que no había conexión al alternador, como comento acá, y solo estaba dando una corriente en puente, por así decirlo. Es como si estuviera circulando lo mismo y no variaba ningún dato. Por eso era que lo mismo valor que tenía en la entrada tenía en el generador y en la salida. No había ninguna variación, por así decirlo. También con respecto al principio básico de la corriente, es que tenemos que tener sí o sí un campo magnético, como es teoría, el strong, que es la fuerza con lo que va a hacer, y el movimiento para tener lo que sería la corriente eléctrica, ¿no? Y con respecto a las bases fundamentales, teníamos que saber el circuito abierto, circuito en corto, circuito con alta resistencia y circuito con baja resistencia. Mi falla determiné, como le dije, que fue el puente. Las conclusiones más relevantes que sería que lo importante que es saber el uso del manual y de operación en este caso del equipo, para poder verificar que estemos haciendo realmente correcto la prueba. Y sobre todo verificar que el trabajo que estamos haciendo esté en buenas condiciones y correctamente. Eso sería todo, muchísimas gracias.